Y está en llamas el tema de la discusión política, más allá de todos los datos que hemos conversado y compartido con ustedes, con la situación del enfrentamiento a la pandemia, ¿no? Tenemos la oportunidad de dialogar con Daniel Menéndez. Él es sociólogo, ¿no? Y hoy por hoy un hombre referente de Barrios de Pie, hoy integra la Secretaría de Políticas de Integración y Desarrollo Social del actual gobierno. Daniel Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saludan aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Buenas tardes. Gracias por Hola. atendernos, como siempre. Un placer. ¿Estás preocupado, Daniel? Digo, ¿sobrevuela alguna cuestión de inestabilidad en lo que tiene que ver con la gobernabilidad? ¿Se sale a defender al actual gobierno como corresponde? ¿Hay una cuestión muy fuerte por parte de algunos sectores de la oposición, más allá que tengan sus internas también en lo que tiene que ver con la conducción? ¿O también se está mostrando, se está exhibiendo algún resquebrajamiento en lo que tiene que ver con la coalición de gobierno? Mira, hay una estrategia sin duda de una derecha que uno lo que ve en Latinoamérica son nuevas formas de construir y de debilitar gobiernos populares que han pasado sin duda la raya de lo democrático, en tándem con determinados sectores concentrados, tanto del poder financiero como de intervenciones que sin duda en época de pandemia, ¿no? La irresponsabilidad con la que actúan se expresa con el golpe en Bolivia, se expresa con el gobierno del Brasil y lo que expresa en términos políticos. Y hay algunos sectores que apuestan a que eso sea una realidad en la Argentina. Hay movimientos raros alrededor del dólar que apuestan a generar condicionamientos del gobierno nacional que con los 4 años de políticas y de deterioro que el macrismo infundió en la sociedad, sumado a la pandemia mundial, dejan escenarios sin duda complejos. Me parece que el esfuerzo, en primer término, es en política pública, recuperar el trabajo como eje ordenador de la sociedad, a pesar de las enormes dificultades, impulsar una política social que esté asentada en el trabajo como horizonte. Me parece que eso es lo que nos va a ayudar en perspectiva a reconstruir el tejido social. Y después, sin duda, consolidar un bloque social que hoy le da sostén al gobierno, que es clave en ganar mayor unidad y en ganar la cohesión necesaria para enfrentar estos intentos desestabilizadores. ¿Hay algo para leer? ¿Hay algo para tomar nota de estas continuidades de los así llamados banderazos, donde uno claramente ve un porcentaje cierto que tiene que ver con esta pata cívica que han tenido históricamente los golpes que rompieron los sistemas democráticos, los distintos gobiernos democráticos en nuestro país? Pero digo, ¿hay al margen algo para leer, para tomar nota, algo para corregir por parte de la gestión de gobierno, Daniel? A mí me parece que lo que hay que corregir, como cualquier gobierno popular, es construir condiciones materiales que hagan que la gente viva mejor. Parece que nosotros nos tenemos que preocupar como elemento principal en que... Está bien, pero déjame decirte esto. Cuando decimos que la gente viva mejor, uno puede tomar, decir, bueno, estás hablando de aquellos que obviamente pueden hoy por hoy estar en lo que es 1 de cada 2 argentinos es pobre, 1 de cada 4 es indigente, pero yo te estaba planteando también hacia algunos sectores que son todos malintencionados los que van a estas marchas, o hay algunos que están descontentos y se pueden contener. Por eso te decía, ¿no?, que cuando nosotros mejoramos las condiciones materiales de vida de la gente y estemos en nuestro esfuerzo en ese horizonte, le vas a quitar agua a quienes en definitiva buscan el cuestionamiento para desestabilizar y para generar situaciones que
que traigan un cambio de horizonte en el gobierno, ¿no? Uno cuando ve los primeros intentos de Patricia Bullrich de salir en el plena pandemia a incitar a que la gente gane la calle, a movilizarse por cualquier cosa, casi burdo eran las concentraciones, que se decía cualquier cosa, y que el día de ayer en plena pandemia y quizá en su pico más difícil se sostengan estas prácticas. Me parece que ahí hay un poco de todo, ¿no? Y me parece que la mejor forma es construir el mejor gobierno posible para que esas situaciones queden expresadas con el egoísmo, la ridiculez y la malintención que tienen, que es en definitiva horadar la representación institucional que tiene el gobierno. Y eso se está haciendo, expresa ejemplo, digamos, de las medidas tienen que ver con el IFE, el ATP, la forma en que se encaró sostener la actividad en plena pandemia, o sostener los ingresos, ¿no?, en plena pandemia de los trabajadores, es un elemento que hay que poner sobre la mesa, la asistencia alimentaria. Daniel, justamente, ¿cómo te va? Laura Berante saluda. Justamente sí. Cuando hablas de esto, entiendo que esta disputa tiene que ver por cómo se van a redistribuir los ingresos. Ahora son muy magros, pero la idea es que también este país va a despegar, digo, por necesidad, ¿no? En algún momento va a existir una pospandemia y ese crecimiento se va a dar, y la discusión es casi de rumbo, te diría. ¿Hay convencimiento de este rumbo aún a costa de también una fuerte fricción interna, que es lo que lo debilita? Digo, no solo está el afuera, sino está el adentro. O por lo menos eso es lo que aparece en la opinión pública. Me parece que en el adentro hay un enorme convencimiento de la necesidad de la unidad, ¿no? Es decir, salimos de un desastre en términos económicos, hay que ponerle un piso, y se le puso un piso a la caída. En el medio apareció la pandemia y ahora es más que necesaria, ¿no? Si era necesaria antes, después de 4 años de macrismo, la mayor unidad posible para poder volver a poner al país en la senda de la producción y del mercado interno, del desarrollo del trabajo, sin duda con las secuelas que deja la pandemia, es más necesaria que nunca esa unidad entre distintos sectores del peronismo, entre la CGT, los movimientos sociales. Hay un amplio poder social que sostiene al gobierno, y me parece que hay que sostenerlos en perspectiva de que las heridas que nos dejaron 4 años de consecuencias sociales de una política económica tan agresiva, concentradora, que fugó y que endeudó, y que la pandemia puso sobre relieve la desigualdad que dejó, la enorme desigualdad que expresa hoy nuestro país. Me parece que esas tensiones internas deberían, ¿no? Desde nuestro punto de vista, digo, desde la unidad de los movimientos sociales, desde la articulación que uno puede tejer con ¿se podrá armonizar esta cuestión de que hay gente, la cuestión es ir hacia el trabajo, hacia que cada uno pueda construir su vivienda? Digo, porque uno de los temas es basta de planes sociales desde ese punto de vista, basta de tomas de tierras que terminan después logrando lo que desean. Hay un punto en el medio que conjuga un montón de gente que no tiene malas intenciones, ni intenciones golpistas con el gobierno, que piensa que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y eso también sería tal vez un camino del medio, salir del plan al trabajo, algo que se dice pero no se pudo lograr. ¿Vos creés que esta vez puede ser? Sin duda, creo que ese es el camino. A eso me refería cuando hay que demostrar condiciones materiales de mejora concreta, ¿no? Que parte de las condiciones materiales que tiene que vivir la gente es la reactivación del mercado laboral, ¿no? La incorporación de un Estado como motorizador de la actividad para que se generen puestos de laburo, inversiones que generen una reactivación a partir del dinamismo del mercado interno, la necesaria exportación que genere los dólares necesarios para que nuestro país pueda desarrollarse sin saltos devaluatorios que tienen un enorme costo sobre el precio de los alimentos. Todo eso es parte de
del plan que tenemos que poner en marcha y que le va a quitar agua a la búsqueda de desestabilización que por distintas vías estamos viendo que se ha intensificado, pero es nuestra responsabilidad poner ese horizonte, y parte de la responsabilidad o como elemento previo a que esas políticas alumbren y que aparezcan hoy tiene que ver con la unidad, ¿no? La unidad, me parece que procesar las tensiones internas dentro del bloque que sostiene al gobierno es clave, y me parece que eso es una de las materias que se ha aprendido con claridad. Evidentemente, el escenario es de que hay que convivir, no sé si es la mejor palabra, el mejor verbo para conjugar, pero con estos sectores, ¿no? Que lindan lo filogolpista, ¿sí? Pero evidentemente, porque es una realidad, lo hemos tenido oportunidad de hablar con el propio ministro de Defensa, con Rossi, el tema de Bolivia, incluso post revuelta de la bonaerense, hasta qué punto hay que estar atentos, ¿no? Y no, digamos, no fijarse mucho en estas cuestiones, como ocurrió en Bolivia, como de alguna manera tuvo otro proceso en Brasil y demás, y podemos observar algunas situaciones también, incluso en la mismísima Europa, ¿no? Pero a partir de ello también, ahora, por ejemplo, recién hablábamos del tema, una de las demandas es el tema de la tierra, y una de las demandas también por parte de esos sectores es no dar tierras de manera gratuita y demás, como una fuerte crítica. Se viene ahora un desalojo, vamos a decir, en Guernica, que aparentemente ya no va a tener más prórrogas. Se ha trabajado con censos, haciendo censos, se ha desactivado mucho de lo que podía terminar muy mal. Sin embargo, todavía hay una sensación de que puede haber una situación extremadamente tensa, Daniel. ¿Cómo crees que se va a terminar resolviendo esta situación planteada allí en Guernica? Ayer justo hablaba con Andrés Larroque, que es ministro de la Comunidad, que se ha instalado prácticamente allí en Guernica, está haciendo un trabajo familia por familia para resolver los aspectos que tiene que ver con el hacinamiento y con la falta de viviendas. Hace algunas semanas el gobernador Axel Kicillof presentó un plan de acceso a la tierra y al hábitat que conjugó las distintas áreas que tiene el gabinete de la provincia en una unidad que tiene como horizonte también censar justamente y cuantificar la cantidad de tierras ociosas que tiene la provincia para direccionar una política de hábitat. Me parece que cede el trabajo del ministro, y aspiro a que eso pueda canalizar con la menor tensión posible una situación que es enormemente explosiva, ¿no? Y me parece que se pueda desarticular ese entramado que está claro que no era muy difícil que pueda resolverse de la forma en que se venía desenvolviendo por acción misma de los vecinos y ante una ausencia del Estado. Me parece que ojalá lo podamos resolver sin conflicto, con un Estado presente que dé respuesta inmediata y que ponga un horizonte, porque acá lo que falta, y me parece que eso es lo que hay que comunicar de cara a la sociedad, que ha habido una cantidad enorme de tiempo donde se dejó librada al accionar de la gente, la angustia de no tener un pedazo de tierra donde vivir, y me parece que tiene que haber una política de Estado que empiece a marcar un horizonte, y como toda política de Estado que enfrenta un problema estructural, que el horizonte en el tiempo va a ir marcando la mejora concreta, ¿no? Me parece que ese es lo que hay que poner sobre la mesa. Me parece que se anunció una política pública estructural, se está trabajando con las familias para que eso pueda desarrollarse sin conflicto en lo inmediato en relación con la toma. Ojalá que eso pueda desenvolverse de la mejor forma. Daniel, gracias por esta comunicación, y realmente hay expectativas positivas al respecto de lo que tiene que ver también con la gestión de gobierno que vos mismos integrás. Muchos
que vienen del campo popular, que han trabajado muchísimo en tema de territorio, que han ganado la confianza de muchos sectores que han sido marginados durante muchos años, ahora tienen, bueno, la responsabilidad, ¿no?, desde la gestión de exhibir un plan cierto, incluso que contenga no solo a los sectores que siempre han representado, sino que otros también comprenda que es por aquí el camino. Que termine muy bien el día, Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Que muy bien el día, Daniel, gracias.